Un saludo en el nombre de nuestro Señor, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Vamos en un minuto a viajar hacia esa bella ciudad, Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, donde tengo al padre José Ignacio Labastida. Él es párroco de la parroquia del Beato Francisco Javier Silos. Así que sin más, bienvenido aquí a EWTN, padre José Ignacio. Gracias, Pepe. Con gran gusto estar contigo y con este lindo programa que tú siempre tienes y que he visto muchas veces. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, padre, pues qué gusto tenerlo, porque creo que nunca había tenido yo el honor de contar con su presencia en Nuestra Fe en Vivo, pero dice un refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Así que aquí lo tengo, al padre Labastida. Gracias. Padre, antes de que entremos en materia, que hay un tema que me gustaría mucho compartir con usted, para que nuestro auditorio lo conozca y lo empiece a querer y a orar mucho por usted. Cuéntenos un poco de José Ignacio primero, antes de padre, José Ignacio. Bueno, pues fíjate, yo nací en Cuba, soy de familia cubana, salí muy chiquito de Cuba, me crié en Puerto Rico, así que como decía el padre Vicente Fernández Mariño, gran amigo de nuestra familia, que en paz descanse, pero él decía que Cuba fue el país donde nació, pero Puerto Rico fue el país que conoció, y así me siento yo porque yo quiero mucho a Puerto Rico y a la gente de Puerto Rico. Vivimos 19 años en Puerto Rico y ahí fue que estudié mi primaria, mi secundaria, la escuela superior, en la Academia del Perpetuo Socorro con los padres redentoristas originalmente, después una parroquia diocesana, pero de ahí me gradué. De hecho, que una compañera de clase trabajaba para EWTN, desgraciadamente murió recientemente, era compañera de mi escuela, Kathy Gillette, así que si nos está escuchando su familia aquí, en cierta manera le dedico el programa a ella. Y pues ya en Puerto Rico, cuando estaba ya en la escuela superior, ahí me envolví mucho en cuestiones de iglesia, sobre todo con el querido padre Willy Peña, que trabajaba mucho con los retiros de Damasco, y ahí pues dirigimos muchos retiros, estuvimos con él mucho tiempo. Yo conozco al padre Willy desde que era diácono en la parroquia de San Pablo, y pues el padre Monseñor Fernando Felices fue compañero mío también en muchos ministerios y vecinos, porque vivíamos en el mismo vecindario en San Juan, en Miramar. Y ahí trabajamos mucho en la institución de jóvenes adultos. O sea que ya desde el principio había muchas cosas que hacía dentro de la iglesia y por la iglesia. Y ya después de terminar mi escuela superior, pues fui a la universidad, eventualmente porque estuve un año en el estado de Georgia, pero entonces 3 años en la Universidad del Estado de Luisiana. Y pues ahí también había mucho ministerio, mucho trabajo. Ya ahí, aunque en Puerto Rico, con el grupo de Damasco, fue cuando primero mencioné la posibilidad de que Dios me estuviera llamando al presbiterado, al sacerdocio. Ya en la universidad se concretó esa llamada y entonces entré al seminario en Nueva Orleans, que es el seminario de Notre Dame. Ahí estudié 5 años, un año con los jesuitas en Loyola y 4 años de teología en el seminario. Y ya después de eso, pues el arzobispo me asignó a un par de parroquias. Trabajé en 2 parroquias por 7 años. La primera parroquia fue San Jerónimo, una parroquia aquí en Nueva Orleans, muy querida. Y después 3 años más en parroquia. Y el arzobispo Schulte, después de 7 años de sacerdote, me mandó a estudiar a Roma, así que estudié nuevamente con los redentoristas, porque en Puerto Rico la parroquia originalmente era redentorista, pero estudié en la Academia Alfonsiana en Roma y saqué una licenciatura y un doctorado en teología moral, 4 años en Roma que fueron de gran bendición. Siempre contaba cuando murió Juan Pablo II, había estado con Juan Pablo II 22 veces y 6 veces pude hablar con él, con San Juan Pablo II, así que esos fueron años muy lindos en Roma. Y ya después, cuando regresé de Roma, el arzobispo me asignó al seminario. Estuve 15 años en el seminario de Nueva Orleans, donde estudié. Ahí fui, el primer año fui asociado de dirección pastoral. Después tuve 9 años de decano académico y 5 años de rector.
Así que estuve 15 años en el seminario. El arzobispo de Nueva Orleans había estado 19 años en el seminario. Yo siempre le decía que él no quería que yo le pasara los años, así que a los 15 años ya ahí terminé mi ministerio en el seminario, aunque todavía enseño en el seminario, todavía tengo una clase en el seminario todos los años, y después de eso me asignó a esta parroquia donde estoy ahora. Ya llevo 7 años aquí en la parroquia del Beato Francisco Javier Silos, como bien tú dijiste, santo alemán, pero que murió aquí en Nueva Orleans. Su cuerpo está enterrado aquí a menos de 4 millas de esta parroquia, y una parroquia relativamente pequeña, pero muy bonita, muy histórica. Es la tercera parroquia más antigua de Nueva Orleans, la primera siendo la catedral. La parroquia de San Patricio es la segunda, y aquí hay parroquia desde el 1838, así que ha llovido bastante desde el 1838, y yo no era el párroco. En 1838, pienso, padre, que aquí donde yo vivo, en Miami, todavía no existía esto, o quizá habría un grupo de colonos por ahí, porque la historia de Miami es mucho más reciente que no el estado de Luisiana, y concretamente Nueva Orleans, que claro, fue territorio español, territorio francés. En fin, Nueva Orleans tiene una historia, el estado de Luisiana tiene una historia mucho más rica que la que tenemos nosotros acá, concretamente en el sur de la Florida, ¿verdad? Correcto. Y si usted ha visto alguno de mis programas, sabe que yo soy muy preguntón y me gusta, cuando hablo de la vida de las personas, hacer alguna pregunta. ¿Alguna vez usted consideró la posibilidad de quizá tener un matrimonio y formar una familia, o siempre fue muy clara esa llamada hacia la vida del sacerdocio? Yo creo que ciertamente sí, o sea, porque primero mis padres llevaron un matrimonio muy lindo. En realidad, pues como mi papá murió tan joven, porque mi papá tenía 54 años cuando murió, y se casó a los 32. Papi se casó a los 32, mi mamá tenía 29, así que ya estaban maduros. Pero en realidad, como llevaron un matrimonio tan bonito, y pues siempre uno piensa, o sea, que uno quiere pues seguir esos pasos también, y ciertamente, o sea, en escuela superior y hasta en universidad, pues lo normal es salir, ¿verdad? Tener personas que uno está pensando que quizás pueda ser la esposa ideal, etcétera. Así que sí, tuve novias, y viví una vida universitaria normal, aunque nuevamente, como repito, ya desde la escuela superior, yo sé que en mi último año, tercer y cuarto año de escuela superior, particularmente por los retiros de Damasco, que ya los mencioné, ese envolvimiento con la iglesia, y ciertamente ya mencioné también al padre, a Monseñor Fernando Felices, ese envolvimiento con otros amigos que trabajábamos juntos, pues ya la pregunta se va planteando. Y ciertamente yo pienso que la muerte de mi papá, cuando mi papá murió, porque mi papá murió el mismo año que entré al seminario, y de hecho que mucha gente ya con más años de sacerdote, la gente empieza como que a examinarlo a uno, a tratar de entender. Siempre he leído el relato de San Juan Pablo II, que siempre conecta un poquito su vocación a la muerte de su papá. Pero yo siempre he pensado que no es por un mal psicológico o algo así, que uno piensa algo como que ahora... yo trabajé en el seminario, por ejemplo, los seminaristas vietnamitas, era muy interesante su historia vocacional, porque como habían tenido que salir en unas circunstancias muy difíciles de Vietnam, algunos se lanzaban al mar, ¿verdad? Y muchos de ellos, yo recuerdo que decían que en el mar decían, si sobrevivo, me meto al seminario, ¿verdad? Y era casi como una cosa que le debían a Dios. Yo en realidad, en nuestra vida familiar, Dios siempre fue parte de nuestra vida familiar. Nunca me sentí como que era algo que le debía a Dios, sino que al contrario, la vocación religiosa, la vocación al presbiterado, es sentirse que es donde Dios quiere que uno se realice como persona. O sea, que no es que, como decía el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Que Dios no quita, Dios siempre da, y es muy importante verlo de esa manera. Así que esa es mi historia más o menos, es bastante sencilla. Mucho yo creo tiene que ver con el envolvimiento en el ministerio, estar envuelto en el trabajo de la iglesia, y con gente que realmente fueron muy buenos ejemplos, muy buenas personas, y eso siempre ayuda. No, es muy interesante, padre, su historia, aunque es sencilla, pero hay varios puntos que creo que son interesantes. Uno, me parece que es bueno el punto que usted mencionó tan claramente, tuve novias.
creo que eso es importante, que un joven pues realmente explore todas las posibilidades, porque la vocación no es solamente a la vida religiosa, la vocación es donde Dios nos quiere, ¿no? Y creo que es valioso que se explore esas posibilidades para poder discernir, que es otra palabra que mucha gente la conoce pero no la ejecuta, discernir dónde es que Dios me quiere. Y Correcto. segundo, padre, también me llama la atención el hecho de que la familia fue ese ambiente donde esta vocación brotó. O sea, la importancia que tiene la familia y que es una familia, como usted la ha descrito, un matrimonio armonioso, un matrimonio que se aman, porque los hijos van a ver ese ejemplo y eso lo puede utilizar Dios para pues, calentar esa alma, preparar esa alma para el llamado más tarde. O sea que usted tuvo dos puntos importantes: conocer lo que eran diversas posibilidades y la segunda, el efecto de la familia. Padre, tristemente hoy día hay un ataque frontal, bárbaro contra la institución de la familia. Y creo que esto está causando que tenemos también muy pocas vocaciones, porque los chicos hoy día pues ya casi no tienen esa imagen de un papá, una mamá estable, tienen hogares muy volátiles. ¿No cree usted que este ataque que hay contra la familia en cierta forma también hace que no haya mucho florecimiento de vocaciones en las familias actuales, padre José Ignacio? Pepe, estoy seguro que eso es cierto, o sea que estoy completamente de acuerdo contigo, que es como Dios llama, ¿no? O sea que la llamada viene de Dios y Dios no Ujú, tiene ningún ujú, obstáculo, pero yo siempre he creído que los padres, la familia, como que afinan los oídos. A veces es ujú. que Dios llama, pero no oímos, no escuchamos. Entonces, el papel de la familia es agudizar ese sentido de audición que la persona pueda escuchar. Y yo lo veo, por ejemplo, en las familias de nuestra parroquia, cuando hay padres, madres que están bien comprometidos con la iglesia, pues uno nota, los niños naturalmente gravitan a las cosas de Dios, ¿verdad? Son naturalmente inclinados a eso y cuando eso se promueve, pues no se ve como algo raro, como algo diferente, sino que al contrario, pues lleva a esa decisión. Ahora mismo, por ejemplo, en nuestra familia, mi hermano Jorge tiene 5 hijos y ya una de Mm. ellas, no la más chiquita, pero la próxima, la más chiquita, 19 años tiene y acaba de entrar al convento. Ella está siendo postulante para las hermanas de dominicas de Santa Cecilia que están en Tennessee, en Nashville, y el otro día estaba hablando yo con ella y o Ajá. sea, uno nota la madurez que viene de haber sido criada en una familia donde la iglesia no es algo raro, no es algo que no se va, sino que al contrario, es algo Ujú. muy natural y está empezando, así que ahí tiene el mismo nombre de mi mamá, Sara La Bastida, así que Sara está en Ah, su primer año de postulantado con las hermanas dominicas de qué Santa bien. Cecilia en Nashville. Ahí tienen como casi Ajá. 300 religiosas. 300 religiosas. Eso es Sí, casi un récord mundial, padre, porque hoy día, desgraciadamente, hay congregaciones que incluso se han disuelto por falta de vocaciones, ¿verdad? Porque sí. nuevamente la juventud hoy día está tan atrapada en todo lo que es la tecnología, lo mundano, ¿cómo le llamaremos? Este ambiente del relativismo, donde ya todo es relativo, donde ya los valores ya no existen, donde viene este libertinaje sexual. Entonces creo que una congregación que todavía tenga vocaciones es realmente algo admirable, que solamente la gracia de Dios lo está haciendo, ¿verdad, padre? Creo que sí, Pepe, Ujú, pues yo conozco esa comunidad porque la he conocido desde antes. Ellos atraen muchos jóvenes, o muchachas, ¿no? Porque es una de cuando ujú, está la marcha por la vida en la capital del país, en Washington, D.C., la ujú. marcha pro vida, una parada de los grupos que van de diferentes estados, siempre es ahí en ese convento. Ellas hacen mucho por ese evento y creo que eso toca mucho a las muchachas que paran ahí en peregrinación, aprovechan para hablarles, etcétera, y muchas de ellas se mantienen conectadas con el convento. Así que, pues esas cosas buenas, cuando hay una comunidad que está envuelta en causas que son importantes, eso atrae mucho a la juventud también. La juventud quiere, pues, que lo que piensan puedan ellos también expresarlo y esa es una de las causas más importantes que hay hoy en día.
Bueno, pues hay que seguir orando por estas congregaciones que nos sigan dando religiosas, porque usted sabe que la orden de las mujeres, las religiosas, aunque hoy día hay este gran debate que si deben de ir al diaconado y que si deben de ir al sacerdocio, en fin, todo eso que sabemos que no es de Dios, pero las órdenes religiosas son un pulmón para la iglesia. Estas monjitas que a veces pensamos que son inútiles porque están metidas en un convento, tienen una labor importantísima, que es orar e interceder por la iglesia militante, por los que estamos, digamos, en el frente de batalla. Así que tenemos que seguir orando que siga habiendo vocaciones para estas congregaciones religiosas femeninas, padre. Así es, estoy de acuerdo. Ajá. Padre, y vamos a entrar en un momento a un tema que me interesa mucho compartir con usted, y es que ya tenemos a la vista en este país, tenemos una elección importantísima, la elección de un presidente y de una vicepresidente, y también en otros países de Latinoamérica ya tienen en el horizonte, tienen también ya elecciones. Algunos son elecciones presidenciales, otras son elecciones para alcaldes o gobernadores o cargos públicos. Y creo que es importante, y más que sé que usted tiene una vasta experiencia en esta línea, que hablemos un poco respecto a cómo es que nosotros, como ciudadanos de los países en los que nos ha tocado vivir, tenemos que ejercer lo que es nuestro derecho y nuestra obligación, que son nuestras responsabilidades en la vida civil, padre. Porque mucha gente desasocia lo civil con lo religioso y piensa que mientras yo tenga una relación con Dios, yo voy a misa, yo oro, yo no mato, yo en fin guardo los mandamientos, ahí termina mi parte, y lo del mundo como que lo vemos como que es otra cosa que no tiene que influir. ¿Usted cree que puede haber un divorcio, como dijo claramente ya el Vaticano II, cuando dijo que una de las tragedias es que existe un divorcio entre fe y vida? ¿Usted cree que ese divorcio se ha aumentado o hemos mejorado? Yo creo que la iglesia está tratando fuertemente de recordarle a los fieles que no podemos secundar ese divorcio, sino que al contrario, el cristiano, como decía nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser la luz del mundo, la sal de la tierra. O sea que hay un papel fundamental ciertamente del laico en su compromiso total con el mundo en que vivimos, ¿verdad? Mi padre era supernumerario del Opus Dei en Puerto Rico, y San José María Escrivá de Balaguer siempre promovió el papel del laico dentro de la sociedad, o sea que el trabajo, la profesión, el estar envuelto en los temas del mundo. Siempre hoy en día, Pepe, se crea un poco de conflicto en el sentido de que la iglesia de por sí, la iglesia, como institución, ¿verdad?, fundada por Jesucristo, no es partidista. O sea, que ese es uno de los grandes problemas. Los obispos, los sacerdotes, que hoy vemos mucho conflicto, porque definitivamente quizás parte de la polarización, de la politicización del mundo, donde todo es político hoy en día, pues le ha caído a la iglesia también. Entonces se ven esas divisiones que en cierta manera son innecesarias en la iglesia. Y uno de los puntos que a mí siempre me gusta señalar como teólogo moral, porque fue lo que estudié, yo estudié teología moral, es la importancia de hacer esa distinción. O sea, la iglesia tiene su papel de orientar en los valores que promueven el evangelio. Entonces, ahí existe la mezcla, ¿verdad? La mezcla porque definitivamente y necesariamente, o sea que no es una cosa que los partidos políticos deben ignorar, la realidad social, la realidad económica, la realidad de valores en una sociedad, ahí es que se mezclan los temas. Entonces, hoy en día lo que ha pasado es que prácticamente en cuanto se da una opinión de lo que tiene que ver con los valores, inmediatamente ya se cataloga como una opinión política, pero no lo es. O sea, los valores, los partidos políticos todos deben secundar valores que son del ser humano, valores que son promoviendo el bien común, valores que en cierta manera no son de una materia que se puede tener una opinión variable, ¿no? Aunque teológicamente hay muchos temas que la teología es diversa, pero hay ciertos temas en la teología que no son debatibles, son temas que son parte de la doctrina.
Monseñor Fernando Felice siempre me contaba cuando hablábamos y eso, que muchas veces la gente que entrevista a la iglesia, la pregunta típica es, ¿y qué piensa la iglesia de tal cosa? ¿Qué piensa la iglesia? En realidad, pues se entiende la pregunta, pero no es una buena pregunta. La iglesia no piensa nada. La iglesia tiene una doctrina, tiene una enseñanza. Entonces, esa Claro. enseñanza se promueve, se habla, se trae a la gente. Entonces, cuando hay Ujú, temas de moral que los partidos políticos están ujú, tocando, que están envueltos, pues la iglesia no tiene otra opción que promover esa doctrina. Pero la doctrina no es exclusiva. Por ejemplo, el tema del aborto es un tema bien fuerte. Todos los temas pro vida. Este fin de semana ujú, pasado, nuestro arzobispo estaba promoviendo la Carta de los Obispos de Estados Unidos, que es para formar conciencia, ujú, ¿verdad? La participación responsable del ciudadano, pero obviamente en su carta introductoria claramente expresaba que hay ciertos valores, sobre todo los que están conectados con la ujú, vida humana, que tienen que tomar prioridad sobre claro. cualquier otro valor. Entonces Ujú, mencionó específicamente el aborto y la eutanasia, pero nuevamente cuando están esos temas, pues los partidos políticos, si toman una posición a favor de ciertos temas que tienen que ver con la vida, si toman cierta posición con temas que tienen que ver con el bien común de la sociedad, con la justicia social, con ujú, las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el racismo, que es algo tan prevalente hoy en día. Es increíble porque en la ujú, historia han habido momentos que inclusive la iglesia ha defendido la esclavitud, por ejemplo. Ya hoy en día entendemos la esclavitud no se puede defender porque ningún ser humano puede claro. apropiarse de otro ser humano. El abuso sexual nunca se puede promover, nunca se puede permitir. El aborto, Ujú, ¿verdad? Que es el aborto directo de matar una criatura en el vientre de la madre. Y hoy en día, desgraciadamente, algunas posiciones de algunos políticos son que inclusive un niño que nace de un aborto que no que funcionó, nace. todavía el doctor y la madre pueden decidir sobre la vida de ese niño. O sea que ya es infanticidio, ya es una cosa Horrible. que pasa de lo normal. El gobernador del estado Ujú, de Luisiana, que es ujú, demócrata, yo lo conozco, eh, ujú, eh, escribió una carta a uno de los partidos políticos, a su partido político, pidiendo que la posición con relación al aborto es totalmente extremista, que no le da cabida a nadie que piense claro, a favor de la vida. Y esa carta básicamente que la firmaron más de 100 personas tratando de abogar por el no nacido, fue completamente ignorada. O sea que uno empieza a ver las actitudes de los partidos y pues pienso que es importante yo personalmente recalcar, yo no estoy protegiendo a ningún partido. De hecho, que personalmente todos los sacerdotes ujú, tenemos el derecho también y la obligación de votar, pero yo estoy claro. registrado como independiente, no estoy registrado con ningún partido Ujú, porque los partidos cambian, los políticos cambian. A mí me está ujú, muy curioso, por ejemplo, de hecho, que algunos de mis políticos favoritos de los años 60 por allá, no eran, eran de un partido que hoy en día ha cambiado totalmente y muchos de esos políticos tenían una posición pro vida y de momento cambiaron sin explicar por qué cambiaron, sin ujú, decir cuál fue el cambio. ujú, Entonces, ese tipo de actitud, cuando uno empieza a ver que la política está afectando la posición de ciertas personas y de ciertos partidos, pues uno tiene que estar bajo aviso que hay que tener mucho ujú, cuidado. En teología moral, por ejemplo, se habla de lo ujú, que se llama la cooperación con el mal. Es uno de los defectos que se pueden cometer, es ujú, uno de los pecados que se pueden hacer, que no es ujú. solo ver el mal, sino que a veces podemos colaborar con ese mal. Y entonces hay que tener mucho Sí. cuidado de no ser colaboradores con el mal. Así que podemos explicar un poquito más. Me pienso que puedes tener algunas otras preguntas, pero a mí me gusta mucho siempre distinguir lo que es materia opinable y lo que es materia de fe. Ujú, Y para concluir un poquito la ujú, idea, San Agustín, por ejemplo, siempre decía que en las materias de fe, cuando es algo que es parte de la revelación, por ejemplo, la defensa de la ujú. vida es parte de la revelación, es el quinto mandamiento. Y Correcto. de hecho, yo pienso, ya en mi meditación recientemente estaba meditando en eso, antes la gente, por ejemplo, podía hacerse un aborto, pero sabían que estaba mal, se confesaban y hoy en día hay permiso, obviamente, para, en nuestra diócesis los sacerdotes podemos
perdonar, dar la absolución por un aborto. Pero la gente sabía que había hecho algo malo. Entonces, obviamente habían faltado contra el quinto mandamiento, pero se confesaban, cambiaba la cosa. Pero hoy en día es el punto que no es solo pensar que está mal, sino que al contrario, es decir, que es lo correcto, que debiéramos celebrar los abortos, que debemos estar contentos cuando alguien se manifiesta que puede hacerse un aborto. Y yo pienso que cuando se hace así, no solo rompemos el quinto mandamiento, yo pienso que rompemos los 10 mandamientos. Un pecado tan grave que estamos enfrentándonos al mismo Dios, ¿no? San Agustín siempre decía, en materia de fe, unidad, tenemos que estar unidos. En materia que es de opinión, materia opinable, libertad. Y ahí hay muchos temas. Si vemos las plataformas de los partidos políticos, en cualquier país, porque no solo en Estados Unidos, leer la plataforma que pide el partido, hay muchas materias que son de opinión. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor sistema económico? ¿Cómo podemos lograr que no hayan pobres en el mundo? Todos los partidos tienen una opinión, pero hay diferentes maneras. O sea que los economistas discuten esos temas y entonces piensan, este es el mejor sistema o este otro es el mejor sistema, debaten, discuten y se llega a una solución. Yo siempre digo que usualmente se llega a cierto acuerdo porque no es ni una forma ni la otra. A veces son una mezcla de las dos maneras, pero eso es materia opinable. Entonces, el laico tiene que aprender a entender que en una plataforma política hay ciertas cosas que son materias opinables y hay ciertas cosas que son materias de fe, que no cambian. Entonces, hay ciertos temas muy complicados, por ejemplo, la inmigración. Estamos en un país donde hay mucha inmigración. En Italia, yo viví 4 años en Italia, estaba aumentando la inmigración. Entonces, los gobiernos tienen que dar soluciones. Pero eso es materia opinable. No hay un sistema de inmigración, de leyes, que es el mejor. No se sabe, o sea, lo discuten, eso es materia que hay de opinión, pero es diferente al aborto, diferente a la eutanasia. Tenemos mucha tela que cortar, tengo que ir a unos brevísimos mensajes y identificación de planta, pero vamos a volver con este tema que es importantísimo que lo sigamos ampliando y desarrollando. Así que quédese con nosotros, el Padre José Ignacio y yo volvemos enseguida. No cambie de canal, aquí esperamos. Bueno, regresamos a Nueva Orleans con el padre José Ignacio Labastida. Ya le estaba yo cambiando el nombre, José Ignacio Labastida. Padre, hay un documento de fin del siglo II que seguramente usted lo ha manejado mucho, que es aquella famosa carta a Diogneto, que no se sabe del autor, pero que es una de las apologéticas cristianas más importantes. Y esto habla de la iglesia primitiva, o sea, de final apenas del II siglo. Y es interesante, quiero tomar 2 frases de esta carta porque describe el papel de los cristianos en el mundo. Y creo que esa perspectiva como que la hemos perdido mucho. Los que nos llamamos cristianos no nos damos cuenta de que tenemos un papel fundamental que ejercer en la sociedad, en la política, en la economía, etc. Pero fíjese qué interesante lo que dicen, y estoy hablando del siglo II. Y dice en uno de los párrafos, toman parte en todo como ciudadanos, pero soportan todo como extranjeros. Pero primer punto interesante, toman parte en todo como ciudadanos. Y luego abajo en ese mismo párrafo dice, obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Este documento me impresiona, padre, porque estamos hablando de un tiempo en que todavía había persecución sobre los cristianos. Y sin embargo, ya esta apologética importante de Diogneto ya nos habla del papel que tenemos los cristianos, no de encerrarnos, como nos dice muchas veces el Papa Francisco, encerrarnos en la sacristía o pensar que lo espiritual hay que tenerlo por acá separado y no nos damos cuenta de que tenemos, como usted ya lo dijo, que ser sal y luz en el mundo. ¿No cree usted que necesitamos despertar al laicado para que realmente tratemos de que nuestra participación cambie este mundo que vemos donde hay tanta injusticia, donde hay tanta problemática, y creo que en cierta forma tenemos que hacer un mea culpa,
que hemos fallado en ese papel que nos corresponde de ser fermento, de ser realmente luz en el mundo, Padre José Ignacio? Estoy de acuerdo, Pepe, contigo en eso y linda la carta, ¿verdad? Esa es una carta y creo que también es el que dice que el cristiano es para el mundo lo que el alma es para el cuerpo, ¿no? O sea, que es la vida, porque el alma es el principio de la vida. Entonces, definitivamente, yo creo, para hablar un poquito, porque creo que en este programa todavía estamos en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que estamos sufriendo por la pandemia, que es una pandemia mundial. Hay ciertas cosas que la pandemia ha sido muy interesante porque como ha forzado, por ejemplo, las familias estar más unidas, los matrimonios, estar en el mismo sitio por tiempos prolongados, eh, pues la pandemia ha traído ciertos beneficios que pudieran ser beneficios en el sentido de que promueven ese compartir, ese tener más tiempo como familia, el proteger la familia, pero a la misma vez ha creado el problema que nos ha encerrado en muchas situaciones. O sea que el cristiano tiene que estar en el mundo y parte de la pandemia debiera ser que tenemos que tener esa seguridad, que no podemos tener miedo, o sea que hay ciertas preocupaciones porque es una enfermedad que hasta cierto punto es seria, aunque yo oigo puntos de vista variados con relación a la enfermedad en sí. Y cuán grave son los efectos de la enfermedad. Creo que hemos entrado en una etapa donde más gente quizás se está contagiando y sin embargo como que los efectos no son, están empezando a minorar, están cambiando la manera que se está viendo y estadísticamente pues eso será para los científicos de determinar, ¿verdad? Cuán grave ha sido. Pero la pandemia ha creado una situación donde estamos encerrados, estamos detrás de las puertas, no estamos haciendo todo lo que podemos hacer y mucha gente promoviendo que ese es el nuevo estilo, es como lo nuevo que tenemos que hacer. O sea que es un gran reto para los cristianos. Primero el darnos cuenta que Dios es el Señor de la historia, es el Señor de todo, es el que dirige y muchas de las cosas que suceden no es que Dios las manda, sino que Dios las permite y siempre, ¿verdad? Se saca bien, Él saca bien de lo que puede ser una tragedia, pero el demonio también se aprovecha de crear ciertas situaciones donde pues eso mismo trae el miedo, trae las preocupaciones, nos paraliza. Entonces la iglesia no puede estar paralizada, como tú decías en la cita de ese padre de la iglesia, la importancia de darnos cuenta que tenemos que estar activos en todos, como extranjeros, porque no estamos aquí de paso. Como decía Santa Teresa, esto es una mala noche en una mala posada y sabemos que vamos de paso. La pandemia también nos ha traído eso a relucir, que un día podemos estar bien y no se sabe el próximo día qué puede pasar. Exacto. Y pues hemos visto concretamente líderes del mundo que han pasado por la pandemia y nos han dado un ejemplo en cierta manera de tratar de verlo dentro del contexto de que no podemos paralizarnos. Los países, yo creo, y como ha sido algo mundial, porque todo el mundo ha sido afectado, vemos cómo los países han tratado, sobre todo los líderes de los países, de no permitir que el país se cierre completamente y tratar de analizar que mundanamente tenemos que mantenernos envueltos. Como cristianos, aún más. O sea que la obligación y el llamado que tenemos nosotros es mucho más que simplemente mantener una economía funcionando, mantener a los que, ¿verdad?, el pan con su trabajo, trabajando, sino que es que en el trabajo nos santificamos, en el trabajo aportamos, en el trabajo nos realizamos. En el mundo, si estamos ausentes, no hay la presencia de Cristo y del Evangelio. O sea que el requisito es mayor para el cristiano que para cualquier otra persona por básicamente el mensaje que llevamos, ¿no? Así es, padre. Solamente volviendo a esta carta de esta frase que usted mencionó, efectivamente dice, para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Y la última frase de esta parte de la carta dice, tan importante es el puesto que Dios les ha asignado que no les es lícito desertar. Esta ya es una palabra fuerte. No les es lícito desertar.
Ujú. Padre José Ignacio, ¿por qué no hablamos un poco de algo que es pues como un tabú, que mucha gente no quiere tocar, que es el asunto de cómo nosotros debemos ejercer lo que es nuestro derecho, pero nuestra obligación de Ujú. votar en cualquier elección, ya sea un presidente, ya sea un gobernador, ya sea un puesto público de cualquier naturaleza, pero que va a ser electo por votación popular? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos? Me recuerdo mucho ese pasaje también, está en Mateo 17, si no me equivoco, cuando le presentan al Señor la cuestión del pago del impuesto y cómo Jesús le pide a Pedro, aquel famoso hecho de que trae aquel pescado, toma la moneda y le dice a Pedro, paga por mí y por ti. O sea, Jesús ejerció su responsabilidad también en ese momento de pagar lo que tenía que ser el impuesto, ¿no? Pero padre, yo creo que aquí hemos desertado o no hemos escuchado lo que la iglesia por tantos siglos nos ha dicho de la responsabilidad. Y creo que usted como un teólogo que sabe muy bien que tenemos un depósito inmenso de sabiduría que llamamos la doctrina social de la iglesia, que yo le Ujú. llamo el gran desconocido. Porque Ujú. muy pocos católicos saben, y podemos decir de León XIII, por llamar una época hacia acá, cuánta riqueza, cuántos documentos, cuántas encíclicas nos ha dado la Iglesia para iluminarnos a nosotros, el laicado, de la responsabilidad y cómo ejercerla bajo esos criterios que, como usted lo dijo, no son necesariamente religiosos, pero que tienen que ver en el efecto de nuestra participación civil. Vamos a hablar del voto católico, padre. ¿Cómo define usted, pues, qué es la responsabilidad del voto de un católico en cualquier circunstancia de elección de algún puesto público? Bueno, el católico, el cristiano católico está en el mundo, no es del mundo porque nuevamente estamos como Uh -huh, extranjeros en cierta manera en relación a la patria uh celestial, que es -huh, como la uh última -huh, meta, pero estamos en el mundo y no solo estamos en el mundo, sino que estamos llamados a participar en el mundo. Como decía Jesús en la última cena, él quiere que no seamos del mundo, pero que estemos en el mundo. Él no lo quiere sacar del mundo, sino que al contrario, el cristiano tiene que dar dejar esa huella en el mundo y ciertamente en todos los países hay una manera en que el país se establece y pues como siempre se dice, ¿verdad? Hay el amor a Dios, que el amor a Dios es fundamental, pero muchos santos y muchos teólogos y muchas personas que han sido creyentes y amantes de Dios siempre han sabido ver que hay un amor también a la patria, de donde somos, donde colaboramos. O sea que es claro. importante crear Uh las -huh, circunstancias, las situaciones donde la gente pueda crecer, donde la gente pueda mejorar, donde pueda haber uh -huh, armonía, donde pueda haber paz, donde pueda haber orden. uh -huh, eh, el orden, yo siempre pienso el sacramento del orden sacerdotal. Es interesante que se llama orden sacerdotal porque en la iglesia hace falta orden también, en la comunidad, en los países, en nuestras ciudades, hace falta orden. No se puede vivir en el caos, no se puede vivir en la anarquía. Entonces uh uno -huh. tiene que favorecer los valores que nos ayudan a promover todas esas cosas buenas, ¿verdad? Y concretamente en los países, la política, el derecho a votar, el influenciar en los que nos dirigen, en el gobierno, es muy importante. Este fin de semana yo hice algo muy interesante con la comunidad aquí, eh, porque estábamos hablando de cómo el cristiano tiene que traer armonía y paz. O sea, el cristiano trae a la sociedad armonía, poder hablar, poder discutir los temas, sobre todo gente que tiene Sí. la capacidad, el conocimiento, pero también tenemos que rezar por nuestros líderes políticos. Yo creo que eso es algo que hacemos muy Claro. poco y una de las cosas que yo hice fue, le pedí a toda la comunidad, esto fue en la misa, durante la misa, porque hablamos un poquito del evangelio que vimos hace unos cuantos días, porque esto fue hace unos días, Jesús ya sintiendo el antagonismo, sintiendo la presión de la gente, o sea, que es el hijo, ¿verdad? Que manda el padre y que el padre piensa, respetarán a mi hijo, pero al hijo no lo respetaron, ¿no? Entonces, Uh -huh, pensábamos yo que una cosa muy importante es que seamos instrumentos de paz, instrumentos de armonía y pedir, rezar, orar por los políticos, los que nos representan, que uh obviamente -huh, tengan un cambio de corazón, que sirvan
no solo por mejorar su situación personal, sino por realmente servir al pueblo y la obligación que tenemos de orar por los políticos. Y lo que hice fue, los hice pararse a todos se pusieron de pie y les dije que esto era por un código de honor, porque no les iba a preguntar ni hacerles pasar una vergüenza, pero les dije, voy a mencionar una posición política. Y cuando mencione la posición política, por ejemplo, en Latinoamérica, el presidente de su país. ¿Quién es el presidente de su país? Si usted conoce el nombre, si puede tener un nombre en la mente, quédese de pie. Pero si no conoce el nombre, se sienta tranquilamente. Y fui así poquito a poco con las posiciones, ¿verdad? Presidente, vicepresidente, senadores, representantes, llegando allá al nivel local, a la ciudad a veces, ¿verdad? El distrito de la ciudad. Y ya al final quedaban a veces, de hecho que en una misa quedaron como 5 de pie, que es mucho, porque usualmente no queda mucho, a veces queda uno que realmente pues está bien interesado en la política y se sabe todos los candidatos, pero ya la última pregunta a los que quedaban parados, que siempre eran bien poquitos, les dije, bueno, la última pregunta es esta: ¿cuántos de ustedes rezan por esos líderes políticos por nombre? Y ahí se sentaba todo el mundo, ¿verdad? Y entonces ya, como buen abogado decía, pues ya descanso mi caso, no hay más nada que hablar. Obviamente no estamos rezando por nuestros líderes y esperamos mucho de ellos. Así que la importancia de estar envueltos en ese proceso y pedir por la conversión, porque en realidad, de acuerdo a la ley natural, nadie puede pensar que ciertas cosas que son inmorales, que son malas, que no ayudan a la sociedad, que ningún ser humano quiere realmente. Si lo pensamos de esa manera, nadie quiere la anarquía, nadie quiere pues los disruptos que hay muchas veces en la sociedad, nadie quiere el que se maten las personas, nadie quiere la violencia, nadie quiere el racismo, o sea y si lo quieren, pues obviamente esas personas que quieren eso están fuera de lo que se espera de un ser humano normal. Pero ¿cómo podemos llegar a posiciones? ¿Cómo podemos llegar a posiciones que promueven todas esas cosas cuando tenemos la posibilidad de elegir, de votar por personas que van a compartir nuestros valores? Y ese es la gran obligación de votar. Es no solo votar, sino votar con una conciencia informada, informarnos cuáles son las posiciones de los partidos políticos. Hay muchos, por ejemplo, en las páginas web, yo tengo abierta la computadora aquí, en las páginas web hay muchas páginas muy interesantes que, por ejemplo, ponen la posición de los partidos políticos y en el mismo medio ponen la enseñanza de la iglesia por el catecismo, ¿no? O sea que podemos ver, por ejemplo, digamos el aborto, por decir un tema, pero puede ser cualquiera, la inmigración. Y podemos ver qué dice este partido político, qué dice este otro partido político y qué dice la iglesia a través de su enseñanza fundamental que está en el catecismo. Y entonces ahí, al mirar eso, yo puedo decir, bueno, esta posición se asemeja más o se asemeja perfectamente a lo que la iglesia enseña. Un problema muy difícil, Pepe, es que a veces no sabemos por quién votar porque creemos que no importa por quién vote, estoy haciendo algo malo. Eso es un problema serio hoy en día. En la moral se estudia este tipo de conciencia, es una conciencia conflictiva que piensa que no importa lo que haga, voy a estar mal. Pero en realidad eso no es cierto. Siempre Dios no nos puede poner en una posición donde no importa lo que haga, siempre voy a actuar mal. No, sino que cuando se discierne un poquito y se mira un poquito el tema a fondo, la iglesia nos aconseja que inclusive cuando no podemos lograr todo lo que la iglesia quiere, si podemos empezarnos a mover en una dirección que promueve los valores de la iglesia, eso es importante, poder favorecer ese punto de vista. Me refiero específicamente en la encíclica de San Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, el número 73 de esa encíclica, nos enseña cuando inclusive, por ejemplo, dejar de votar puede ser un daño, porque a veces uno piensa, ay, yo no sé por qué, y pues mejor no voto. Yo siempre pienso, por ejemplo, que las personas que dirigen un partido, cada persona que dirige un partido tiene su personalidad. A veces a la gente no le gusta la personalidad de cierta persona, pero uno mira cuál es la posición
que esa persona está abordando, qué está diciendo, qué es lo que promueve ese partido político, y puede que ese partido político promueva los valores que la iglesia quiere, y es importante ver eso. Y sobre todo, que si no me gusta algo, supongamos que no me gusta una posición, yo tengo que tener la madurez espiritual y la madurez personal para decir, esto es una materia opinable, no me gusta esa opinión porque yo tengo otra. Puede que yo sea economista, ecónomo, ¿no? Que sé de economía y prefiero otro sistema al que tiene un cierto partido. Pero puedo entender que no es inmoral el otro sistema. O sea, que dentro de las diferentes posibilidades es una materia de opinión. Y tengo que hacer la distinción que en este tema, que no es opinión, es una materia de fe, pues tengo que estar de acuerdo con lo que enseña la iglesia y no promover valores que van en contra de la iglesia. O sea que conlleva esa madurez y San Juan Pablo II en su encíclica El Evangelio de la Vida, él ciertamente promueve que hay veces que no podemos lograr todo lo que queremos, pero podemos empezar a mover la sociedad a un punto que sea más... que sea mejor, ¿no? O sea, que sea conducente a los valores sí, de la iglesia. Padre José Ignacio, y en estos 8 o 9 minutos que me quedan, ¿cuáles serían los criterios o los valores que deberíamos tener como no negociables cuando yo voy a ejercer un voto? Repito, por cualquier cargo público, no solamente presidencia, usted nos pondría cuál sería el marco donde un católico debe de tener y hacer su evaluación para poder entonces ejercer ese voto sabiendo que lo he analizado muy bien. ¿Cuáles usted los diría que son? Yo diría, fundamentalmente la iglesia lo ha definido muy claramente. Ciertamente todo lo que tiene que ver con la vida humana, el valor de la vida y la defensa de la vida Claro. es importantísimo. O sea, yo no debo promover en nada, ni nada que destruya la vida humana, en cualquier manera, ya sea de los más vulnerables, que no solo son los niños no nacidos, sino inclusive los ancianos, ¿verdad? En algunos países la eutanasia es una realidad, que uno entra a un hospital y no sabe si vas a salir vivo porque puede que la enfermera decida o el enfermero que ya has vivido suficiente y te van a inyectar algo para que, ¿verdad?, mandarte al otro mundo. Los valores de la vida son muy importantes. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la familia, muy importante. O sea, que la familia es una base esencial. O sea, que la iglesia promueve, obviamente, el matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, que todo lo demás está fuera del plan de Dios. Y ya estamos viendo, inclusive en estos días recientes, la Corte Suprema ya está mirando, de Estados Unidos estoy hablando concretamente, pero definitivamente esta enseñanza ha influenciado a todos los países del mundo. Muchos países del mundo y en Latinoamérica, que nunca han pensado así, ahora el matrimonio ya hasta se duda si debe ser entre un hombre y una mujer. O sea que todos esos valores muy importantes, el valor de la libertad religiosa. La libertad religiosa es importantísimo y promover un sistema de gobierno. Yo siempre le digo a la gente, a mis feligreses sobre todo, la libertad religiosa no es libertad de culto. Hay una confusión enorme. La gente cree que la libertad religiosa es que yo puedo ir a la iglesia. No, eso no es la libertad religiosa. Dentro de la iglesia, todos vamos a ser buenos ahí, todos vamos a estar orando, pero eso no es la libertad religiosa. La libertad religiosa es que cuando yo salgo de mi iglesia, cuando salgo por esas puertas, yo todavía puedo ser cristiano en el mundo. Nadie me puede forzar a hacer algo que va en contra de mi fe. Entonces, eso es libertad religiosa. No es libertad de culto. Libertad de culto, gracias a Dios, existe, por ejemplo, en los Estados Unidos y en casi todos los países. Algunos países persiguen todavía, ¿verdad? Siendo cubano de nacimiento, pues sabemos, ¿verdad?, que hay persecución todavía de la iglesia, quizás con muchas mejoras, porque no quiero tampoco exagerar, pero la libertad religiosa es que yo pueda practicar mi fe cuando salgo de culto religioso. Entonces, eso es un valor muy fundamental. Y obviamente todos los temas también que tienen que ver con el bien común, con la justicia social. Yo siempre pienso que los sistemas, obviamente, yo tengo una preferencia por San Juan Pablo II como el Papa que realmente conocí, que pude compartir, que he leído sus escritos, sus encíclicas, ¿no? Juan Pablo II siempre, cuando hablaba de los sistemas, o sea, el sistema capitalista no se puede tomar de un extremo como si todo fuera capitalismo, y de hecho que en prácticamente ningún país
existe un capitalismo puro, eso no existe, ¿no? O sea que siempre hay realidades sociales. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede trabajar, no todo el mundo tiene la capacidad de trabajar, no todo el mundo nace con la misma fortaleza física, psicológica, o sea que siempre tiene que haber una red que los que son más desafortunados en ese sentido, porque pueden ser muy afortunados en otros sentidos, que pueda haber una red que recoja a esas personas. Entonces, pero el Papa siempre reconocía que uno de los problemas de los sistemas totalitarios es que tratan al ser humano como un objeto en vez de un sujeto. Cuando somos objetos de la sociedad, ahí estamos mal. Y todos estos sistemas que promueven que el Estado es más importante que el individuo, pues va en contra de lo que enseña la Iglesia. O sea que ahí van todos los bienes sociales, la justicia social, el terminar el racismo, todo lo que nos divide, el poder compartir ideas sin tener el miedo de que porque yo comparta algo que no está de acuerdo con lo que la otra persona piensa, no se puede ya ni dialogar, ¿verdad? Entonces todos esos valores muy importantes. Y lo último que yo diría es la obligación de los padres de ser los educadores de los hijos, y la educación es fundamental, ¿no? Claro. O sea, que podemos tener un sistema educativo que ayude a la gente a crecer. Claro. Padre, creo que son claros, y según los dedos de mi mano usted ha mencionado 5 que creo que son los fundamentales. Y los voy a repetir por si alguien quiere tomar nota, cuáles deberían ser los criterios que yo debo de obtener cuando voy a analizar tal o cual candidato, tal o cual partido, etcétera. La vida, el respeto a la vida. Segundo, el respeto a lo que Dios instituyó, que es un matrimonio formado por un hombre y una mujer. Tercero, que este matrimonio tenga la responsabilidad última en la educación de la prole y no el gobierno, sino los padres deben ser los primeros que deben de ser. Luego usted mencionó la libertad religiosa, que me pareció extraordinaria su explicación, padre, porque muchos pensamos que usted dijo que como que me dejen ir a la iglesia es suficiente. No, es que yo pueda llevar mis valores y no me persigan a mí porque yo tengo tales o cuales valores. Y quinto, que usted ya lo mencionó también, el bien común. Pero padre, desgraciadamente creo que muchos, sobre todo los hispanos, ponemos a la parte económica como la primera. Un partido que me ofrezca trabajo, un partido que me dé bienestar económico, lo cual es necesario. Nadie dudamos de que tenemos que tener también acceso a lo que son los bienes para poder tener una vida digna para la familia. Pero ese valor a veces lo ponemos como el único y olvidamos los otros. Así que creo que usted nos ha dado ahora una luz que nos puede orientar mucho. Padre, en este par de minutitos que me quedan, ¿cuál sería su conclusión para cerrar esta bella plática que hemos tenido con usted, Padre José Ignacio? Bueno, Pepe, yo creo que básicamente con este tiempo que estamos todavía sufriendo la pandemia, ¿verdad? Y tantas preocupaciones, pienso yo que con la autoridad que me da la Iglesia como sacerdote, ¿verdad? Que nosotros trabajamos con la autoridad, claro, que viene de Dios a través de nuestro obispo. Mi último pensamiento sería exhortar, ¿verdad?, a la gente que nos escucha, que en este tiempo hay que vencer los miedos, hay que tomar siempre las precauciones necesarias. El cristiano, ¿verdad?, pues tiene que ser una persona inteligente también y saber cómo reaccionar. Pero yo creo que hay veces que podemos tener unos miedos excesivos que no tienen fundamento y que ciertamente Dios no quiere que vivamos con miedo. Yo creo que de las palabras más claves de Jesucristo que le encantaban a San Juan Pablo II mencionar eran: no tengan miedo, no podemos vivir con miedo. Mi mensaje sería a los que nos están viendo y escuchando que Dios pueda liberarlos de todos los miedos que podemos tener y que podemos ser realmente, como nos mandó Jesús, ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Bellas palabras, padre, y me parece muy apropiado lo que usted ha dicho, porque efectivamente parece ser que los medios de comunicación en cierta forma nos han en una manera encarcelado y decir: estén quietos, no se muevan de ahí. Pero yo creo que lo que usted ha dicho, guardando todo lo que son las directrices que nos dan las autoridades médicas, tenemos que seguir ejerciendo nuestro papel en el mundo. Padre Jesús Ignacio, pues estoy encantado de tenerlo en Nuestra Fe en Vivo por primera vez, y espero que esta no va a ser la última, sino quisiéramos en un futuro volver a contar con usted, porque nos ha usted iluminado muy grande, sobre todo en esta área de lo que es realmente el papel del laico, el papel de la Iglesia en el mundo actual. Así que, padre, en estos 30 segundos que me quedan, nos quisiera usted dar la bendición desde ahí, desde su parroquia en Nueva Orleans, Luisiana, padre. Claro que sí, Pepe, con mucho gusto, y gracias por invitarme al programa. Que Dios Todopoderoso, que es el Dios de la paz,
el Dios de la armonía, el Dios que nos quita todos los miedos, nos bendiga abundantemente hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas, Padre José Ignacio Labastida. Y a ustedes, mi familia, pues ya saben siempre mi despedida cuando vamos a terminar un programa. Si Dios nos concede una semana más de vida, la próxima semana volveremos para seguir, ¿qué? Haciendo que nuestra fe esté en vivo, que nuestra fe sea viva y que esa fe sea la que nos mueve en este mundo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.